Muy buenas tardes con todos. Gracias por el pase, Marushka. Bienvenidos a este día tan importante para todos nosotros. Hemos trabajado para ustedes este taller que consideramos que es una herramienta fundamental e importante para poder tener competencias en cómo nos manejamos en Internet. Vamos a trabajar ahora en aproximadamente 25 minutos esta primera charla para después dar pase a las demás que vamos a tener a lo largo del día. Vamos a trabajar el día de hoy con manejo en Internet seguro. Mi nombre es Maurice Freixenet, estoy a cargo del Centro Nacional de Seguridad Digital. Ahora quiero explicarte un poquito cómo vamos a navegar de manera segura en Internet usando algunos mecanismos que están muy al alcance y de qué manera podemos trabajarlo. En principio, quisiera comentarte y hablarte acerca de lo que es el Centro Nacional de Seguridad Digital. Depende de la Presidencia del Consejo de Ministros y a su vez de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, y fue creado el 9 de enero del año 2020, según el Decreto de Urgencia 007-2020, y es el que se constituye en el único punto de contacto para todas las organizaciones en el tema de seguridad digital. La idea y nuestra misión fundamental es cooperar, ver la educación, intercambiar, dar lineamientos sobre seguridad digital y confianza digital, que es el ámbito mucho más amplio. Por eso es que el Centro Nacional de Seguridad tiene varias áreas, varios procesos que están dentro del centro, como por ejemplo ver la parte de las alertas digitales. De repente muchos de ustedes ven nuestras alertas integradas, que son alertas que sacamos de manera conjunta con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional. Tenemos también la parte de gestión de incidentes, seguridad de información, la parte de riesgos digitales. Tenemos también el análisis forense digital, un área muy especializada para ver, por ejemplo, cuando hay un incidente o cuando se comete un delito informático, cómo se dio el delito, cómo empezó, de qué manera se configuró. Por supuesto que todo esto está organizado en una serie de plataformas y servicios que están a disposición tanto del sector público-privado como también de la academia. Ya les contaré más adelante que hemos trabajado con otros sectores. Vamos a empezar con algunas estadísticas que consideramos que son importantes para entender la importancia del Día Seguro de Internet. Este es el número de usuarios de Internet en millones. Fíjense ustedes el crecimiento. Es un crecimiento sostenido y que no para. Definitivamente nos damos cuenta que el Internet está creciendo de manera exponencial, de manera sostenida, porque la banda ancha se está masificando. Y estos son reportes hasta enero del año 2022, como verán ustedes que hemos tenido un crecimiento de 4%. Noten ustedes que, obviamente, por el tema de pandemia, hemos tenido, ha decrecido ese crecimiento que era un poco más sostenido por el tema de que se paralizaron algunas obras de Internet. Si vemos las estadísticas y nos vamos un poquito por zonas y continentes, fíjense lo que tenemos en la región. En la región tenemos en América del Sur 92% de adopción de Internet en nuestro continente, en esta parte del continente. Frente, por ejemplo, a Europa con un 94%. Así que no estamos tan mal en la penetración a Internet, todavía nos falta, pero sin embargo eso significa que ahora tenemos que ser más responsables en el uso de esa tecnología. Importante entender que hay también muchas estadísticas que nos llevan a ver, por ejemplo, el número de usuarios que se ha volcado hacia las redes sociales. Hemos hecho una transformación digital acelerada y esto nos ha llevado a entender que los nuevos medios de comunicación son las redes sociales. Y esto ejerce una responsabilidad sobre todos aquellos que de una manera u otra estamos normando el ciberespacio, normando el Internet y dando normativas para ganar la confianza digital y garantizar la economía digital. Y es por ello que estas cifras, como por ejemplo 4.62 billones de usuarios en redes sociales, nos hace repensar la forma en que tenemos que organizar nosotros la seguridad de Internet y la forma en que tenemos que adoptar la responsabilidad. Tenemos que llegar desde los más chicos hasta los más grandes, entendiendo que hay un nuevo factor, es la unidad de comunicación cambió. Ya no es el televisor, ya no son las corporaciones de cable, son ahora las redes sociales. De igual forma, podemos apreciar aquí crecimientos por género, 46.1 contra 53.9, y también usuarios conectados a Internet versus usuarios totales de Internet, que está en un 93.4%. Un tema interesante y también sostenido es, por supuesto, el número de usuarios que trabajan a nivel de redes sociales. Y eso también vemos que es un cambio sostenido que se ha ido dando en el tiempo. El perfil demográfico de estos usuarios en las redes sociales sí es interesante. Fíjense ustedes que podemos ver claramente que el segmento mayoritario está entre los 20 y 29 años. Pero no dejemos de mirar este segmento de la izquierda, que es de 13 a 19 años, que es un segmento importante y que si lo comparamos es muy parecido
al segmento de 40 y 49. Esto nos hace ver la importancia de mirar a los jóvenes y a los adolescentes en el desenvolvimiento de Internet. Será un tema importante y responsable. De igual forma, cuando ya vemos ahora la estadística de usuarios por redes sociales versus población, entonces nos vamos a dar cuenta del 79% que tenemos de penetración en nuestro continente, frente, por ejemplo, a Europa Occidental, que es un 84%, o América del Norte, que está en un 82%. O sea, no estamos tan por debajo de la media mundial. Es decir, esto ya es un efecto global y podemos entenderlo como un efecto global. Ya no hay manera de decir que no es así. Algunos datos importantes, algunos que comentábamos también en la reunión que hemos tenido de coordinación, era, por ejemplo, esto, ¿no? Que 1 de cada 3 usuarios de Internet son niños. Estamos hablando de que la tercera parte del consumo de Internet son niños, ¿no? Esto es un informe que hizo la UNICEF en el año 2017. Entiendo que las estadísticas siguientes también han favorecido esta relación de casi un 33% de usuarios. 90.8% de los adolescentes se conectan a Internet todo o casi todos los días. Fíjense ustedes qué impactante puede ser este tipo de información. Luego tenemos que 6 de cada 10 adolescentes duermen con el celular, duermen con el móvil, según UNICEF en España en el año 2021, esto ha sido reciente. Y luego 1 de cada 5 adolescentes usa su móvil a partir de la medianoche, todos o casi todos los días, según UNICEF. Estos datos son reveladores. Tenemos a adolescentes ejerciendo tráfico en Internet, mientras los padres, por lo general, podrían estar durmiendo en esas horas. Así que será muy importante tener en cuenta este esquema para poder determinar cuál es la estrategia. Unas últimas estadísticas, estas son, por ejemplo, la proporción de usuarios de Internet en los Estados Unidos que acceden a redes sociales, ¿no? Desde YouTube, Facebook, Instagram y diferentes redes. Y miren ustedes aquí, esto es los picos de datos, es decir, el consumo de tráfico de datos de Internet. Es decir, en el año 2018 teníamos picos de que estaban por encima de 250 gigas. Hoy por hoy tenemos picos de 400 gigas. Esto nos demuestra dos cosas fundamentales. Creció la demanda de banda ancha, definitivamente ha crecido la banda ancha, y lo segundo, se están consumiendo más datos, se está intercambiando más data. En una encuesta de casi 50.000 adolescentes de entre 11 y 18 años de enseñanza de secundaria obligatoria, se obtuvo este siguiente resultado. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué actividades realizan en su tiempo libre? ¿No? Música, redes sociales. Fíjense cómo las redes sociales están en tercer lugar, ¿no? También el móvil en primer lugar, la tableta, el ordenador. Así que algo importante que tenemos que ver. Voy a ir ahora a esta última estadística para ya empezar a la parte ya de recomendaciones, que es de la divindad. Fíjense ustedes, esto es Perú. Ya acotando Perú, tenemos denuncias recibidas por la División de Delitos Informáticos de la Policía Nacional hasta abril del año 2021, total 1.188 denuncias, de las cuales contra el patrimonio o fraude informático son la mayoría. Pero tenemos también abusos de mecanismos de dispositivos informáticos, sistemas, fe pública y también otros tipos de delitos. Esto significa que sí tenemos que tener un énfasis en entender cuáles son estos tipos de delitos y cómo podemos también prevenirlos y ayudar a que nuestros hijos conozcan de estos riesgos que hay en Internet. Dos temas importantes para centrarnos. El primero, alfabetización digital. ¿Por qué? Porque la alfabetización digital es la capacidad que tenemos las personas para realizar diferentes tareas en un ambiente digital, es decir, cómo nosotros nos movemos en el ambiente digital. La habilidad que tenemos para localizar, investigar y analizar información que encontremos en Internet, por ejemplo. Nuestra nueva forma de comunicarnos. Y un tema que también es importantísimo es la alfabetización mediática, que es cuando ya nosotros promovemos que haya análisis en la información. Es decir, tenemos información en Internet, perfecto, pero ahora la analizamos, encontramos puntos claves y fundamentales para ver cuáles son las fuentes, cuáles son las referencias, cómo es el estilo de redacción. Estimulamos en que el navegante tenga curiosidad por buscar, por contrastar la información, de dónde viene, a dónde va, de qué manera está fluyendo la información. Y pensar también de una forma segura. ¿Le debo dar clic aquí a este enlace? Pensar en seguridad antes de dar clic. Y esa es una campaña importante y fundamental que deben hacer no solamente desde los que ejercen las rectorías en temas de ciberseguridad, seguridad digital, conciencia digital, sino esto empieza en casa, con los padres, con la alfabetización digital y con la alfabetización mediática, para entender cómo manejarnos respecto a la tecnología. Frenar, muy importante será esto,
la difusión de toda la desinformación que puede estar dándose en Internet. Es decir, yo debería evitar que la información fluya sin que la haya comprobado. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con estas fake news, que son estas noticias falsas que nosotros podemos tener en Internet y que alguna vez puede llegar a nosotros? Esta noticia, solo el 22%, fíjense, de las personas menores de entre 14 y 16 años han reconocido haber recibido de alguna manera información de este tipo. ¿Y qué hacemos cuando tenemos una información, una fake news, o entendemos que podría ser una noticia falsa? Hay algunos pasos fundamentales. Te vamos a dar 8 aquí. El primero es averiguar la fuente. Bueno, tengo una noticia, aparece en tu Facebook una noticia, pero ¿quién lo dice? ¿No? De repente hay un nombre. Averiguar esa fuente. ¿Quién es esa persona que lo dice? ¿Es un referente? ¿Es un influencer? ¿Verdaderamente si es un influencer? ¿Ha usado el nombre del influencer o verdaderamente él ha escrito ese texto? Lo segundo es buscar palabras claves e importantes dentro de ese texto. Es decir, si recibes un audio o un video, trata de resumir y buscar en Internet, introduciendo esas palabras en los buscadores, a ver si verdaderamente la noticia es verdadera. También te recomendamos que leas la noticia completa. No solamente te quedes con el titular. Probablemente descubras que el titular es muy escandaloso y que al desarrollar no tiene nada de lo que venía en el titular. Así que será muy importante leerla de manera completa. Verificar el contexto de la noticia. Ha pasado muchas veces que se han dado noticias o se han presentado videos que eran del pasado y se han querido vender como que era algo que estaba pasando en estos momentos, ¿no? En algún momento tuvimos un famoso video de la policía entrando a un supermercado y simplemente había una redada y lo quisieron vender como que era que había un desorden en las calles, y era totalmente falso. Por eso es muy importante el contexto, dónde está, en qué contexto se da. Luego tenemos la importancia de, ¿por qué no buscamos en Google o en cualquier buscador que tú utilices? Buscar la información, porque si la información es verdadera, probablemente otros medios de comunicación que tú conoces y que sí son de fiar en tu país, efectivamente sí tengan esa noticia reflejada con autor, con hora, con fecha y contextualizada en el tiempo adecuado. El paso 6 sería que lo contrastes. Compáralo. La información de otros sitios web confiables, compara con lo que estás recibiendo y probablemente te des cuenta que la información difiere o quizás no exista. Los últimos 2 pasos, importante. Evita compartir las noticias falsas. Tómate 1 minuto o 2 para hacer los pasos que te hemos dicho anteriormente, para que de esa manera no contribuyas a seguir haciendo este efecto de bola de nieve con una noticia que es falsa. Si la contrastaste y te diste cuenta que es falsa, pues no la reenvíes. Y si no quieres contrastar y no tienes tiempo, tampoco la reenvíes, porque realmente estamos contribuyendo a que se haga el efecto bola de nieve y tengamos un problema mucho más grande. Y por último, siempre, pero siempre desconfía de la información. No creas toda la información que recibes a través, sobre todo, de redes sociales que no están confirmados los canales y de esa manera no podemos saber realmente qué ha pasado. Ahora, un tema importante será cuál es nuestra identidad digital. Y es un tema fundamental en un día de Internet seguro. ¿Por qué? Porque mi identidad digital es cómo yo me vendo en Internet, quién soy yo en Internet, qué redes sociales tengo en Internet. Pero es muy importante que aprendamos a reforzar también nuestras redes sociales. Lamentablemente, si tenemos un teléfono y ese teléfono nos lo roban o lo perdemos, probablemente alguien tenga en ese momento acceso a tus redes sociales y pueda suplantar tu identidad digital, logrando con eso tener algunos efectos negativos o quizás engañando a algunas personas de tu entorno más cercano, que sería una situación bastante grave y podría incluso deteriorar tu imagen que con tanto esfuerzo la has hecho durante muchos años. Por eso recomendamos encarecidamente que siempre tus redes sociales estén muy aseguradas. Te voy a dar 2 recomendaciones ahí que vamos a verlas rápidamente, que te pueden ayudar a configurar una red más segura y sobre todo más estable para que puedas proteger tus accesos. Peligros y amenazas en Internet hay muchos. Estamos llegando a la parte de qué podemos encontrar. Y con palabras muy rebuscadas, ¿verdad? Como por ejemplo esta palabra de grooming, ¿no? Esa falsa identidad, acciones emprendidas por personas para ganarse la amistad, por ejemplo, de un niño. Tenemos una red social, tenemos una foto que es falsa y se puede ganar la confianza de un niño. Muy importante explicarle al niño, al adolescente, que no necesariamente la persona que tiene del otro lado es la foto que puede ver. Por eso hay que trabajar mucho en este tema, igual que en el sexting con los mensajes de contenidos sensibles. O el phishing, cuando nos mandan, por ejemplo, un correo falso y de alguna manera nos inducen a dar un clic o a llenar cierta información que lo que puede hacer es perjudicar nuestros accesos o de repente pedirnos información de cuentas bancarias o cuentas privilegiadas.
El ciberbullying, hemos lanzado ahora el bullying, ¿no? Que estaba en el salón de clase y lo hemos vuelto cibernético y ahora le llamamos ciberbullying, ciberacoso, mensajes en redes sociales. Importante también trabajar con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes en ese tema fundamental. Bueno, y los hackers y los crackers, personas que obviamente hacen daño con ganas de ganar dinero generalmente, que son estos crackers. Hay recomendaciones generales para todos en el desarrollo del Internet. Los antivirus. No olvidemos las copias de seguridad. Copia tus datos en un USB separado, retíralo de tu máquina, guárdalo en un cajón, porque probablemente tengas en algún momento esto que se llama ransomware o secuestro de información y pierdas todos tus datos. Se recomienda que al menos todas las semanas, los días viernes, por ejemplo, tú puedas hacer una copia de seguridad de la máquina de tu casa, de la máquina del trabajo, con todas tus copias de seguridad de documentos, sobre todo que son para ti importantes. Las precauciones de no conectarte, por ejemplo, a redes que sean públicas, que no conozcas, o los permisos que le das a las aplicaciones que instalas en tu teléfono, ¿no? Muy importante también que uses un sistema anti-malware. No solamente necesitas un antivirus, sino un anti-malware para protegerte del malware que también puede causarte algunos daños y estragos. Y una recomendación y una campaña que estamos trabajando desde el año pasado, este famoso factor de doble autenticación. Técnicamente se le llama doble factor de autenticación, 2FA, que lo ves aquí. ¿Y qué significa? Significa que para conectarme, por ejemplo, a mi Facebook o a una red social, no solamente pongo mi usuario y mi password, sino me llega también un código, de repente al teléfono, a una aplicación o por un mensaje SMS, que me ayuda a reforzar la seguridad y de esa manera yo puedo entrar con ese código adicional. Entonces refuerzo la manera de conectarme a mi red social. Si deseas navegar de forma segura, esta página te la recomiendo, se llama DuckDuckGo, es un buscador como Google, pero que no guarda rastros de publicidad. Ojo, cuando usas Google no es que te estén rastreando, se guardan rastros de publicidad. Significa que Google guarda, por ejemplo, si quieres un pasaje para un destino, guarda la información y eso es algo normal, pero de repente tú no quieres que se guarde ni siquiera esa información para que no te den publicidad, podrías usar algunos navegadores como DuckDuckGo. También recuerda y te invito a que hoy mismo empieces a revisar tanto en cualquier, digamos, red social que utilices o aplicación de mensajería como Signal, WhatsApp, Telegram, la pestaña de privacidad. Encontrarás muchísima información importante y vital para proteger tu información en Internet. Igual tenemos también muchas recomendaciones que vienen de qué navegador utilizas, qué aplicaciones, el antivirus, ya hemos hablado de eso, las configuraciones de los dispositivos y diferentes componentes que puedes ir añadiendo para mejorar la seguridad. Quiero terminar con algunas recomendaciones internacionales y que van ya para las empresas, porque también el día de hoy Internet seguro es para empresas, para adolescentes, para niños y para padres. La estrategia federal de Estados Unidos que nos ha llevado a este concepto de confianza cero o zero trust, que significa trabajar un enfoque en el cual todos los accesos partimos por desconfiar y empezamos a robustecer los accesos a nuestros servidores y aplicaciones. El concepto de estos controles, que todos los podemos usar, son gratuitos, y los llamados controles CIS, que son los controles críticos de seguridad, que son un conjunto de 18 controles que ya desde el año pasado hemos venido usando como piloto en varias entidades de gobierno con resultados muy, pero muy buenos, y recomendamos a todos que puedan trabajar con esos controles porque verdaderamente vamos a encontrar cosas escritas en vez de que las estemos pensando para ya poder desarrollarlas. Algunos pasos para mantenerte ciberseguro. Siempre actualiza tu software, tanto en tu computadora como en el teléfono, actualiza. Piensa antes de dar un clic, usa contraseñas seguras, activa siempre la autenticación multifactor, que te hemos dicho, doble factor, para que puedas tener mayor seguridad en tus redes. La ciberseguridad, recuerda que comienza por una buena higiene cibernética. Como yo me protejo, como yo me vendo, mi identidad digital. Siempre desarrolla una estrategia para responder a un incidente. ¿Cómo respondería si tengo un incidente o si tengo algo que podría impactarme personalmente a mi empresa o a mi organización? Y por último, la planificación y la implementación para probar una estrategia de restauración y copia de seguridad que será importante junto con una lista de contactos. Quiero terminar con esto. Esto es básicamente la configuración de cómo hacemos doble factor de autenticación en Internet. Como puedes ver, son pasos muy sencillos en el caso de Facebook, la configuración de privacidad, configuración, seguridad de inicio de sesión, y aquí tenemos una pestaña que nos dice usar autenticación de 2 pasos.
cosas que deberíamos usar y hacer de manera permanente porque no es complicado hacerlo. Y con esto podrías implementar ya un factor de doble autenticación que te daría mayor protección en tu red. Para terminar, algo importante que quisiéramos dejar como un mensaje. Es importante que los padres de familia y los educadores sean los mayores influencers de la infancia en el uso de la tecnología con nuestros hijos. Este es un mensaje de UNICEF que me parece claro y resume todo lo que estamos trabajando nosotros como esfuerzos, tanto desde la Secretaría de Gobierno, de Gobierno y Transformación Digital y obviamente el Centro Nacional de Seguridad Digital y todos los especialistas que estamos de la mano con ustedes. Los invito a que entren también al Centro de Conocimiento Digital, que es parte de todas las plataformas de talento digital que van a ver el día de hoy, donde tenemos cursos dirigidos para el sector público, privado, para la academia, y este año también estamos trabajando cursos para el sector escolar. Muchísimas gracias. Cualquier información pueden inscribirme. Ahí está mi correo. Con mucho gusto para poder atenderlos en el Centro Nacional de Seguridad Digital. Muy amables. Adelante, Paula. Maurice, muchísimas gracias a ti por la excelente presentación y los tips que nos has dado. Queda poco tiempo para preguntas. De repente podemos tomar una del recuadro de preguntas y respuestas, si te parece. Una me pareció bastante interesante. Y como ya lo había mencionado Marushka, hoy tenemos más de 500 participantes y nos acompañan en diversas entidades públicas. Uno de ellos nos comenta que a veces es difícil realizar respaldos cuando superan más de 300 PC. ¿Alguna solución que le puedas compartir a la persona que nos consulta? Sí, por supuesto. Fíjense, una manera de mejorar los respaldos es típicamente cuando vamos a hacer un respaldo, a veces nos encontramos con muchos gigas. Y decimos, ¿pero por qué tanto? Y deberíamos entender que un usuario promedio que maneja documentos técnicos como Word y Excel tendría que ser backup pequeños. Entonces, ¿qué sugerimos? Lo que hemos hecho con muchas entidades es, en la carpeta de mis documentos, donde la gente normalmente guarda sus documentos, tenemos una carpeta prioritaria, como que donde guardo los documentos más importantes, y esa carpeta es la primera que vamos a backupear. Si tenemos tiempo, si tenemos más capacidad de respaldo, podemos backupear una segunda carpeta que también estaría dentro de mis documentos. Entonces, la estrategia es dividir, como que poner una carpeta de los documentos más importantes y en segundo plano otros documentos que podrían ser complementarios. Y de esa manera dejar optativa el segundo backup, ¿no? Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.